Fernando Mangual, maestro de vocación y planificador global. Hoy estoy grabando el cuarto video relativo a conciencia ciudadana. Como todos ustedes recordarán, hasta mitad del siglo XVIII, en el mundo occidental, se administraba en todos los países con monarquías, es decir, reyes, emperadores, etc. Se decía que la divinidad le daba el poder a los reyes, a los emperadores de manera directa, y que ese poder le daba al emperador o al rey todos los derechos. Los subordinados, el pueblo, no tenía ningún derecho. No sé por qué ese planteamiento cultural duró tanto tiempo, porque ya desde los tiempos de Platón y Aristóteles ellos decían que el poder proviene del pueblo y que viene de abajo hacia arriba. Y desde luego todos ustedes saben que Aristóteles y Platón eran 4, 5 y hasta 6 siglos antes de nuestra era. No obstante, hasta el siglo XVIII de nuestra era se mantuvieron la monarquía dirigiendo todos estos países. Ya en el 1789 aparece la Gran Revolución Francesa, que tiene mucha importancia desde el punto de vista cultural, histórico, yo diría que propagandístico, porque para mí la Revolución Francesa no tiene tanta importancia como le dan, debido a que cambia, obviamente, que esa revolución intentó cambiar los reyes por representantes del pueblo en una primera etapa. Pero apareció la guillotina y el desorden. Y ahí mataron esa guillotina miles y miles de hombres y mujeres, hasta el rey y la reina fueron en la guillotina, y también dirigentes del movimiento de cambio, del movimiento revolucionario. Y posteriormente, con ese gran desorden que entró Francia, entonces se metió Napoleón, estableciéndose como emperador. Lo más importante es la independencia de los Estados Unidos. Por primera vez en el mundo aparece un conjunto de colonias 3D que se convierten en república, que se independizan. Y eso se inició mucho antes, 3 años antes de la Revolución Francesa, que fue en el 1789. En cambio, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se da en el 1776. Ahí se firma en Filadelfia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y desde luego se inicia todo el proceso para lograr de manera definitiva independizarse de Inglaterra, y eso se da, Inglaterra lo reconoce en el 1783, y en el 1787 se establece la Constitución norteamericana. Quiere decir que la Constitución norteamericana comenzó a formularse desde antes de la Declaración de Independencia, que fue el 4 de julio de 1776, comenzó a diseñarse esa Constitución. Primero se hizo la Declaración de Independencia, que la hizo Thomas Jefferson, y obviamente que después se siguió y se hizo la Constitución ya norteamericana, que obviamente fue redactada por James Madison. Pues bien, resulta ser que esa independencia norteamericana creó una república. Significa una instancia libre que se conduce
se reglamenta con leyes. Aquí es importante que yo le diga que múltiples causas es la que han logrado que desde esta época hasta el día de hoy los Estados Unidos sean la superpotencia del mundo. Múltiples causas han logrado eso, pero la principal fue en su origen, que el grupo de hombres capaces, me estoy refiriendo a Jefferson, a Madison, a George Washington, a Adam, a Benjamin Franklin, se unieron y formaron un equipo. Hicieron la declaración de la independencia de los Estados Unidos y después la Constitución. En esa Constitución se planteó claramente que todos los hombres son libres y que tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad y la igualdad. Y ahí se planteó inmediatamente después de eso que el pueblo, que es quien tiene el poder, entonces lo que hace es que elige un gobierno para que ese gobierno satisfaga los derechos de la población. ¿Y cuáles son los derechos de la población? Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Un poco modificando los planteamientos que en ese sentido había hecho el que es el padre del liberalismo y que fue precisamente las ideas de John Locke, que es el padre del liberalismo. Las ideas de John Locke fueron las que utilizaron los padres fundadores para elaborar la Declaración de Independencia y simultáneamente también la Constitución. Y desde luego esos principios son vida, libertad y propiedad privada. Para John Locke, y obviamente que para la Constitución de los Estados Unidos, la propiedad privada es sagrada. Pero John Locke también planteaba que una gran concentración de la propiedad privada resultaba un gran problema porque creaba desigualdades y además dejaba una serie de personas fuera del sistema. Los pobres se quedaban fuera del sistema y en consecuencia eso era un problema que había que resolver. Pues bien, cuando yo hago todos estos planteamientos es para decir que la mayoría de las constituciones que se han hecho en los países latinoamericanos y la mayoría del comportamiento de los dominicanos no tienen nada que ver con el comportamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense aquí en la República Dominicana, allá se hizo un equipo, como dije, ¿verdad?, de hombres capaces. Aquí el que intentó hacer un equipo nada más fue Duarte con la Trinitaria. Después entró Santana y se quedó. Bay solito también. Lili solo también. Rafael Leonidas Trujillo también. Balaguer solo. Y los que han venido después, de una u otra manera, se han querido mantener en el poder de manera constante. ¿Quién tuvo la oportunidad, desde mi punto de vista, de hacer un equipo liberador? El PLD. Porque Juan Bosch, que fue un demócrata liberal, igual que Peña Gómez, se fue del PRD para crear un grupo de muchachos que lo formó y ellos estaban preparados y podían trabajar en equipo. Pero todos ustedes saben que de una manera u otra, por razones que no vamos a plantear aquí, muchas de esas razones son geopolíticas, ese equipo distorsionó todo y hizo una democracia, digamos, entre comillas, conservadora, como resulta ser todo en la República Dominicana. Si aquí en el país no comenzamos a crear un grupo de hombres y mujeres, aunque sean pequeños, pensadores, y que efectivamente comiencen a elaborar no solamente la Constitución, pero la Constitución principalmente, porque en los Estados Unidos los padres fundadores lo que le dieron prioridad fue al orden jurídico, a su Constitución. Duraron años discutiendo y elaborando la Constitución para sacar la Constitución que existe, que ha tenido muy pocas modificaciones, como todo el mundo sabe. Aquí en la República Dominicana hace falta que de una manera u otra una cantidad de hombres y mujeres conformen efectivamente un equipo y que dejen la individualidad,
que existe en la actualidad. Todos los partidos políticos tienen un dirigente que es el que manda, todos. Los partidos, y algunos tienen dos, pero no tienen el equipo. Y se necesita un equipo de hombres bien formado que tenga claramente establecida una doctrina, que sea capaz de elaborar una constitución adecuada, porque la de aquí, la que existe ahora, tiene fortaleza y tiene debilidades, y hay que reformarla. Pero la mayoría de los políticos no piensan en ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que Estados Unidos fuera lo que es hoy. Estados Unidos inició con un grupo de padres fundadores que establecieron un orden jurídico y establecieron un rumbo de ese país para tener un fin, el fin que ha tenido hoy. Eso debe aparecer en República Dominicana, dejar las individualidades de Lili, de Trujillo, de Balaguer, etcétera, y conformar un equipo que efectivamente pueda pensar, discutir, procesar y establecer un orden jurídico que valga la pena. Y ahí esos padres fundadores decían que se requiere un gran respeto a la Constitución y a las leyes, y al Estado de Derecho, y también a las igualdades. Y por eso Estados Unidos, en el camino para resolver el problema de las desigualdades, expuso y estableció un estado de bienestar, de tal manera que los pobres puedan tener un empleo, que los pobres puedan alimentarse, que los pobres puedan tener educación, que puedan tener servicios de salud, que puedan tener servicios energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Que los pobres, de una u otra manera, puedan satisfacer sus derechos, que son también sus necesidades. Termino esta exposición de hoy, que es la cuarta de Conciencia Ciudadana, haciéndole ver al pueblo dominicano de que los Estados Unidos constituyen un ejemplo en términos de orden jurídico y en términos de estrategia económica, ecológica, social para los países. Y que lo que tenemos que hacer es mirar para allá y desde luego, si se va a copiar adecuadamente, pero desde luego yo no propugno por eso. Yo propugno porque el grupo que se conforme en la República Dominicana sea un grupo bien formado y que cree efectivamente lo que hay que hacer en la República Dominicana desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo integral para la República Dominicana. Así que yo termino hoy en este cuarto video de Conciencia Ciudadana y será hasta la próxima. Un gran abrazo para todos y para todas.